que son más de agrado de los asistentes o por temas que pudiesen parecer oportunos o por aquellos temas que de una forma u otra son fáciles de exponer, fáciles de entender y agradable al auditorio. No es fácil hablar de fe. No es fácil hablar del por qué tener fe. Tampoco es fácil hablar del pecado. No es sencillo hablar de la condenación, del infierno. No es agradable al oído de muchos escuchar que si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Esos son temas que han ido saliendo de la agenda eclesiástica en muchas iglesias. Muchos pastores ya no predican de ello. Es más fácil decir algunas otras cosas. En el caso de la fe, particularmente entiendo que es uno de los temas más difíciles de entender. Porque emotivamente yo puedo decir cosas. Puedo decir cosas como yo me siento. Y puedo hacer cosas dependiendo a cómo me siento. Y puedo decir y creer que creo cosas dependiendo de mi necesidad. Pero también manipulado, alguien puede decir cosas que realmente no vienen de su interior ni de su convicción. Realmente, mis hermanos, las ideas influencian, pero nadie vive por ideas. Al menos que esas ideas sean tan bien elaboradas y puestas en nuestro interior y que nos lleven con razonamiento propio, lógico, a una convicción. Las ideas no son el motivo de vida de nadie. Nadie vive por ideas. Ahora sí, las convicciones sí. Y para que haya convicción, tiene que haber fe, porque la fe, un elemento de la fe es la convicción. Por eso creo que es necesario que hablemos de asuntos fundamentales del cristianismo. Y hoy nos toca hablar un poco de la fe salvadora. Oremos y comenzamos. Señor, gracias. Muchas gracias te damos porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para que cuidemos esa salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender el tema de la fe y especialmente la fe salvadora, la fe puesta en el objeto adecuado para que realmente pueda ser una fe que nos lleve a salvación. Ilumina la mente del que va a exponer este estudio, también aquellos que van a escucharlo. Queremos tu luz, tenemos también tu sabiduría, y eso en el nombre de Cristo. Amén. Sin lugar a dudas, mis hermanos, amados, amigos que nos ven, que nos escuchan, sin lugar a dudas, la fe es uno de esos temas que más se ha predicado, que más se predica, que más se considera en las iglesias. Se hace mucha referencia a la palabra fe, con el entendido de que se conoce bien el término y con el entendido muchas veces de que se está experimentando en su justa dimensión y en lo que significa ese término en nuestro ser. Ahora, tristemente, la fe también es uno de esos temas del que
más se ha predicado mal, del que se ha predicado incorrectamente. Es uno de esos temas que más se ha predicado falsamente, a veces no de manera intencional, otras veces sí, a veces por ignorancia y a veces por manipular. Ambas razones son igual de malas en su resultado. Si usted predica el tema de fe erróneamente, falsamente, por ignorancia, surte el mismo efecto que lo haga adrede, intencionalmente para engañar, para manipular. Y repito, la fe es un tema de esos temas que más se ha predicado y se predica de manera incorrecta, de manera falsa. Y hermanos, ¿cómo llegamos a una fe falsa? ¿Cómo llegamos a una fe incorrecta? Bueno, por medio de la predicación de un evangelio falso o de un evangelio incorrecto. Y de ahora en adelante vamos a utilizar el evangelio verdadero y el evangelio falso. Un evangelio errado, falso, produce una fe falsa. Y yo creo que es lógico, porque la fe viene ¿de qué? De oír Romanos 10:17 y oír la palabra, el evangelio. Entonces, si se predica un evangelio falso, el resultado va a ser una fe falsa. En ese sentido, es necesario entonces saber lo que es una fe falsa. Una fe falsa, una fe no bíblica, una fe de demonios es aquella que se fundamenta en el objeto incorrecto. Hay una fe, pero esa fe no está depositada en el objeto incorrecto. La fe depositada en un objeto equivocado o falso, aunque sea de manera sincera, es una fe que le llamamos una fe equivocada. Hermanos, yo quisiera no excluir la sinceridad en el concepto de fe. Es necesario que el que tiene fe tenga una fe sincera. Pero no basta con que tu fe sea sincera. Tiene que entender que tu fe debe estar depositada en el objeto correcto. ¿Cuántas personas tienen una fe sincera, pero en el objeto incorrecto? Y como es en el objeto incorrecto, el fundamento es incorrecto y el camino a que lleva esa fe, la esperanza que da esa fe, siempre va a ser incorrecta. Debo ponerle un ejemplo. En el año 1982, alguien de muy mal corazón en los Estados Unidos puso cianuro en las pastillas de Tylenol extra fuerte. No podemos imaginar un producto como ese que se vende tan ampliamente, cuántas personas murieron por la consecuencia de esa hazaña de ponerle cianuro a esa pastilla. Muchas personas que confiaban en ese producto se envenenaron. ¿Saben qué, mis hermanos? Aún se murieron muchas personas. Esto ni se asemeja con el peligro de los estragos de un evangelio predicado de manera incorrecta. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el cianuro en cualquier medicamento puede envenenar y matar el cuerpo. Por un evangelio mal predicado que lleve a una persona a tener una fe errada, está llevando el alma a una perdición eterna sin ningún remedio. ¿Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:28? No debemos temer a aquellos que matan el cuerpo. El alma no pueden matar.
Debemos temer a aquel que puede tomar el alma y el cuerpo y determinarlo en el infierno. Un evangelio mal predicado lleva a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque resulta una fe errada, y una fe errada lleva al infierno a aquel que la tiene. De ahí la poderosa y fuertes palabras del apóstol Pablo, que conocemos bien en Gálatas, cuando dice en el capítulo 1, versículo 8, pero si aún nosotros, incluyéndose él, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, en otras palabras, contrario al verdadero evangelio, sea anatema. Y esa palabra es muy fuerte, fue puesta allí con esa intención, sea maldito de Dios. En otras palabras, aquella persona que predica un evangelio equivocado, errado y falso, es maldito de Dios. Es maldito de Dios. Dios lo maldice. De ahí, hermano, la urgencia de considerar más a menudo, de estudiar con más profundidad, más frecuentemente, el término fe, su concepto y la variabilidad como consecuencia que tiene el término si se fundamenta en algo equivocado. Hermanos, la fe sincera en el objeto equivocado trae consecuencias eternas. La fe sincera en el objeto adecuado trae consecuencia eterna. Una es eternamente en el infierno, la primera cuando la fe emana de un evangelio equivocado, y la otra es vida eterna con Cristo Jesús. Y todo aquí en la sala, que están hoy en esta sala de esta iglesia donde congregamos como iglesia, saben que el objeto adecuado de nuestra fe debe ser el Señor Jesucristo. Es el único que puede ofrecer salvación. Es el único que puede dar salvación. Porque es el único que ganó gloria para aquello que Él se le ofrece. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y Él puede decir eso porque Él ganó para nosotros lo que nosotros no podemos ganar. Y cuando digo nosotros, aquello que tenemos fe en Él, que es el objeto adecuado. Como muy bien es cierto, muchas dicen por ahí, y yo lo repito a menudo, hermano, la fe no salva, quien salva es Cristo. Ahora, decimos que la fe salvadora nos lleva a salvación depositando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en la obra que Cristo hizo. Entonces la fe es el vehículo o es, como decíamos, la mano vacía por la cual nosotros recibimos salvación. Pero vamos a seguir caminando. La fe no conduce a salvación, pero la fe que no conduce a salvación es la fe que yo le llamo salvadora. La fe salvadora, ¿qué es? Primero tenemos que saber lo que es la fe. La fe bíblicamente hablando, y por favor hermanos, yo sé que aquí la mayoría se conocen eso y lo recitan, wow, sin ningún problema. La fe, según dice Hebreos 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Ahora, párate un momentito y analiza lo que acabamos de decir. La fe es la certeza de una esperanza, de algo que se espera. Yo te pregunto, en esos dos términos, ¿no hay cierta complicación para nuestra mente? ¿Cómo podemos tener certeza en algo que se espera? Porque la certeza para el hombre natural es pájaro en mano. Pájaro en mano. Yo sé que es así, como decía Descartes. Descartes decía, yo pienso, entonces existo. Es algo de ahora. Es algo de razón
respuesta, comprobación. Certeza de lo que tengo. Yo solo sé que tengo lo que tengo. Ahora, ¿qué dice la fe bíblica? La certeza de lo que se espera. Ahora, la segunda parte. Y yo quiero que usemos un poco el cerebro, la parte intelectual, yo le llamo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ustedes ven que ahora todavía es más complicado? Eso choca con la mente del hombre natural. Por eso es que Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, es que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. ¿Por qué? Porque hay que discernirla de manera espiritual. Ustedes ven la definición de fe, cómo eso contrapone con la racionalidad del hombre natural. Ustedes ven el por qué para tener fe Dios tiene que cambiar el corazón del hombre. Ustedes ven por qué tiene que haber un nuevo nacimiento. Y viene de una vez a mi mente lo que Cristo le dice a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tú eres miembro de ese Sanedrín, tú eres un hombre importante, tú conoces muchas palabras de Dios, tú conoces las Escrituras. Ahora dame decirte algo. Para poder ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y te voy a decir algo más. Para tú entrar al reino tienes que nacer de nuevo. Entonces, para poder percibir lo que estamos viendo, el significado de la fe como certeza de lo que se espera y como convicción de lo que no se ve, hay que nacer de nuevo. Por eso hay muchos llamados cristianos que dicen tener fe, pero es una fe, como dice el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, tú te has puesto a pensar en lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10, que dice, ¿usted lo sabe? Yo sé que sí. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios los levantó de los muertos, será salvo. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú te has puesto a pensar lo que significa todo eso? Bueno, pastor, lo que dice eso, que yo invoco el nombre del Señor, soy salvo y punto. No, espérate. Ahí dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, oye bien, ¿qué significa eso? Si tú confiesas que Cristo es el que va a manejar tu vida, aquel que tiene el señorío en todo lo que significa tu vida, y tú lo confiesas con la boca, y esa confesión emana de un corazón que sabe lo que es la justicia aplicada a Cristo, entonces tú eres salvo. Pero en el medio hay algo importante que no podemos olvidar jamás. No solamente confesar a Cristo como el Señor, sino que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque sin resurrección, 1 Corintios 15, en vano es el evangelio y en vano es la fe. Tú tienes que creer que Cristo murió y resucitó. Y al mismo tiempo confesar que Cristo es el Señor de tu vida. Y eso no se puede confesar al menos que no entendamos el término justicia y el término fe. Y le explico. Y que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán el nombre de alguien en quien no creen? Ahí está la fe. ¿Y cómo creerán si no lo conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no lo predican? Benditos sean los pies que anuncian el evangelio. No todos creyeron en eso porque la palabra, dice ahí que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ustedes ven cómo va. Yo escucho la palabra, en ella conozco mi condición, en ella conozco a Cristo. Yo comienzo a conocer a Cristo, pongo mi confianza en Él. La fe mía viene dada por el conocimiento de la palabra. Dios me enseña, entonces yo confío en Cristo. Y cuando confío en Él, de toda su vida, de toda su obra, que murió y resucitó, entonces yo digo,
Yo confieso que Él es mi Señor, que Dios aplicó toda justicia que correspondía aplicarme a mí. Y entonces yo entiendo que Él resucitó de los muertos, venciendo así la muerte y el pecado y el mundo. ¿Te atreves tú a pensarlo de esa manera? Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de un término cualquiera que puede alguien manipular para inducir a otro a decir, di que tiene fe. No, la fe debe ser resultado de una madurez del Evangelio en mí. Cuando digo madurez, no es tiempo, sino comprensión, entendimiento. Yo estoy esperando que Dios me toque. No, eso no funciona así. Abre tu corazón. Yo no veo eso en la Biblia. Abre tu corazón para que entonces Cristo entre. Pero ven acá. Sí, porque el corito dice, está tocando la puerta. Eso no se refiere a eso. No se refiere a eso. Hermanos, amigos, si tú hoy no entiendes lo que es la fe, es porque tú no has entendido el mensaje del Evangelio. Y por eso estamos hablando de la fe. Y vamos a tomarnos quizás varios días hablando, un día o dos, de la fe. Porque la fe no puede emanar en un corazón solo por necesidad. Ah, bueno, yo sé que si no tengo fe en Cristo, tengo que pagar yo. Pero espérate, entonces, ¿qué es lo mejor? Yo tengo fe. Pero tú tienes fe. Bueno, es mejor. O yo siento que tengo fe. Porque yo he entendido que yo necesito eso. No, pero espérate un momentito. Eso no es así. ¿Tú sabes cuál es el problema de la fe, mi amado hermano, amigo que me escucha y oye? Es que no todo el que quiere tener fe tiene fe. Ni todo el que dice que tiene fe, tiene fe. Y yo no quiero poner duda en el corazón de nadie, pero es bueno asegurarse que uno tiene fe y que tiene fe salvadora. Amén. En ese sentido, mis hermanos, fe, y sigo desarrollando el tema, es certeza en la esperanza. Certeza en la esperanza. Es seguridad. Esa certeza me da seguridad y me da confianza en las promesas que yo espero, porque aquel que promete es fiel para cumplirlo. Y yo lo creo. Ustedes ven que necesito creer para poder hacer de esas promesas algo tan cierto como si ya estuvieran. La certeza en lo que se espera, la certeza de lo que se espera. El Señor dijo que en Él hay vida eterna, y eso es tan cierto como que ya la tengo, porque el que lo prometió es íntegro y es fiel, y eso es fe. Si tú no crees que Cristo es íntegro y es fiel y que Él llevó a cabo una obra tan perfecta, que Dios Padre, siendo tan perfecto y tan exigente, dice: yo estoy satisfecho con la obra que Él hizo y yo a ti te declaro justo en la obra que Él hizo. Si tú no crees en eso, tú sigues siendo tan culpable como el primer día. Y eso es fe. Hermano, hasta aquí vamos bien. No me voy a cansar de repetir lo mismo, porque yo quiero, con la ayuda del Señor, que todo el que esté escuchando, que todo el que esté aquí, revise su estatura en fe. No hay una regla para, tengo 5, tengo 6. No importa lo chiquita que sea tu fe, si tú tienes fe en Cristo eres salvo. Pero debes tener fe, si no, no eres salvo. Por eso es que la fe salvadora es lo que estamos tratando. En ese sentido, en cierta forma, la fe es creer, no ser crédulo. Hermano, y pareciera mentira, pero hay una cantidad de cristianos en muchísimas iglesias que lo que son crédulos. ¿Y por qué tú estás confiando en lo que dice el pastor? Yo lo creo.
Pero no, yo creo. Por ejemplo, yo le pregunté una vez a una persona que era católica, entonces, ¿por qué los infantes, los niños los bautizan? Bueno, porque siempre lo han hecho así. Yo te pregunto, ¿por qué tú eres adventista? Bueno, porque mi hijo es adventista, mi papá es adventista, mi tía es adventista. Pero espérate, y así es. ¿Y tú crees en Dios? Dice, sí, porque a mí me han dicho que yo creo en Dios, soy salvo, yo quiero ser salvo. ¿Ustedes me entienden qué es lo que estamos hablando aquí, hermano? No es crédulo, es creer, es confiar. ¿Y cómo yo sé que yo creo, confío, obedeciendo? Pero también en el caso que estamos hablando, la paz que hay en mi corazón a través de un razonamiento teológico, amparado en la certeza de la esperanza, en las promesas de aquel que es fiel. Como decía Pablo, es que yo no tengo problema en depositar mi confianza en aquel que de seguro es fiel para guardar mi depósito hasta la eternidad. Hermanos, el creer, la fe es estar convencido que puedo depositar mi confianza en algo o alguien. ¿Alguien recuerda el ejemplo que yo pongo siempre, o he puesto muchas ocasiones, en cuanto a esa confianza? Ponemos el muchachito en un balconcito y el padre está abajo, tírate. ¿Por qué el niño se tira? Yo confío en papi. Eso es fe. Eso es fe. Hermanos, cuando tú dices tengo fe en alguien, es porque tiene plena seguridad, certeza, está convencido de que ese alguien es digno de confiar. Y esto es importantísimo. Si tú no conoces ese alguien, ¿cómo tú sabes que es digno de confiar? Si tú no conoces en aquel que tú dices que tiene fe, ¿tú tienes fe en quién? En Cristo. ¿Lo conoces? No. Y entonces, no porque fe. Sí, pero espérate, es que la fe que Dios está diciendo que debe tener para ser salvo no es una fe ciega, es una fe inteligente. Porque la Biblia es suficiente para hacerte sabio, para que tú seas salvo. Y esa sabiduría, ¿sabe qué es? Leer la Biblia, conocer la Biblia, aceptar lo que dice la Biblia, tú tener confianza en ello, entonces obedecer de acuerdo a lo que está ahí. Es lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, a partir del versículo 14. Mira a Timoteo, persiste en eso que tú siempre has estado haciendo. ¿En qué? Estudiando las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque en ella hay sabiduría para salvación. Y esa sabiduría para salvación, ¿de qué estamos hablando? De todo eso es lo que dice el Evangelio, y que tú, por fe, crees todo eso. Fe es certeza, es confianza, es obediencia. Es la fe que debemos tener en Cristo para que esa fe sea salvadora. Yo puedo decir con mi boca todo lo que yo quiera. Yo puedo ser un intelectual. Hermanos, déjenme decirle algo. Mateo 4. Satanás conoce muy bien las Escrituras. Y en Santiago dice, bueno, tú crees, bueno, bien hace que tú crees que Dios es uno. Satanás también sabe eso. ¿Usted da cuenta? La fe es algo que tú no solo debes conocer, sino que debes aceptar el fundamento y depósito en lo que tú tienes esa confianza. Y se llama fe salvadora. ¿Por qué se llama fe salvadora? Porque es la fe que cada ser humano necesita para recibir salvación. ¿Usted ve que es sencillo? Y observe que dije, se llama fe salvadora porque es la fe que cada ser humano necesita para recibir salvación. Es la fe
por medio de la cual recibimos salvación. Hermanos, si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay salvación. Y la razón principal es que por medio de esa fe es que yo recibo salvación. En ese sentido, el hombre necesita fe para ser salvo. La pregunta importante a este punto sería, para poder seguir entendiendo la fe, ¿y de qué tiene que ser el hombre salvo? ¿Verdad que esa suena como interesante? Ok, para el hombre ser salvo necesita la fe. Estamos claros, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. ¿Y eso qué? ¿Cómo yo puedo entender la fe con ese conjunto de tecnicismo teológico? Si no conozco de qué el hombre tiene que ser salvo. El que yo conozca el por qué el hombre y de qué tiene que ser salvo, escuche, dije dos cosas diferentes, me va a ayudar enormemente para entender el concepto de fe y, si Dios quiere, a través de su Espíritu, entonces va a usar todo eso que yo voy a aprender para entonces darme fe. Porque debe haber un convencimiento para poder haber una confesión. Para yo confesar a Cristo como Señor, tiene que haber un convencimiento de lo que Él es y que Él puede ser mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros alegremente nos es más cómodo llamar a Cristo como Salvador que como Señor. ¿De qué necesita el hombre ser salvo? ¿Por qué el hombre necesita llamar a Cristo Salvador y que lo sea? Cristo no puede ser tu Salvador si tú no sabes de qué te está salvando. Cristo no puede ser tu Salvador si tú no sabes que Él tiene la potestad de salvarte. Porque si tú pones tu confianza en un Salvador que no tiene la potestad de salvarte, muy sincero tú puedes ser, pero jamás serás salvo. El tema sigue siendo ¿de qué? Pastor, del pecado. ¿Y tú lo ves tan sencillo? ¿Tú lo ves tan sencillo? Déjame decirte algo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley moral de Dios, resumida en 10 mandamientos. Si tú vas a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que la infracción de la ley moral de Dios, eso es pecado. Eso es pecado. Pastor, ¿y qué? Bueno, el hombre necesita ser salvo del pecado. Pero, y por eso es fácil. Lo que uno tiene que hacer es no pecar. Porque realmente ahí hay 10 reglas establecidas. Es una regla con 10 disposiciones establecidas. No haga esto, no haga esto. Yo no lo hago y se acabó. El problema está que nadie puede cumplir esos 10 mandamientos. ¿Me estás escuchando? Podemos decir entonces que como nadie puede cumplir los 10 mandamientos, escucha bien, parece elemental, de esto no te están predicando en ningún lado. No es fácil predicar esto, decirte que tú no eres capaz de hacer lo bueno, de que tú no eres justo, de que tú eres un pecador, que tú eres enemigo de Dios, que tú no eres capaz de poder zafarte por tus propias cuentas, con tus propias obras, de la culpa que tú tienes encima. Pero yo soy una persona buena, yo ni mato ni robo. La idea es, ¿tú cumples los mandamientos de Dios? No, entonces tú eres culpable. Tú eres culpable. ¿Se acuerdan eso es lo que se refiere Pablo en Romanos 3:23? En cuanto todos pecaron, ¿y sabe que usa la palabra allí, todos? En cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios,
no alcanzamos la gloria de Dios. Y en Romanos 5:18 Pablo repite y dice, por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres. ¿Tú eres hombre? No, yo soy mujer. No, ahí está lo de humanidad. Yo no tengo que decir de todos y todas. No voy a escuchar nunca eso en mi palabra. Primero, eso no está aprobado por la Real Academia eso es un lenguaje inclusivo y exclusivo al mismo tiempo. Yo no voy a decir y todos y todas. No. La Biblia no habla así. Ahora bien, ¿el pecado ofende o no a Dios? ¿Por qué? ¿Perdón? Hermanos, yo le he enseñado a ustedes a profundizar en esas cosas. ¿Por qué el pecado ofende a Dios? ¿Qué derecho tiene Dios de ofenderse porque yo deje de hacer o deje de no hacer lo que Él dice que yo haga? Porque Él es santo, porque Él es Dios. Teología 101, la más elemental. ¿Usted cree que, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y por qué el pecado ofende a Dios? ¿Por qué Él es santo? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que esa debe ser la respuesta de un bautista reformado en una academia, como tenemos nosotros una academia que es perenne y constante en esta iglesia? No, creo que no. Hermano, Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios es el creador de todo lo que existe. Él es soberano sobre todas las cosas. Es el único que puede dar reglas, es el único que puede exigir. Él es el dueño de todo lo que hay. El único que puede hacer y quitar y poner disposición es Dios. Es el único que puede decir lo que está bien y está mal. Y lo dejó por escrito. Y cuando uno infringe una de esas leyes, él tiene derecho a decir está mal y me está ofendiendo. ¿Nos estamos dando cuenta? Porque cuando yo digo, porque Él es santo y porque Él es Dios, estoy cortando la explicación y estoy diciendo, yo sé eso y yo lo creo. No. Hermanos, Dios quiere que tú entiendas por qué Él tiene derecho de exigirte que tú andes como Él dice. De hecho, el único ser en todo el universo, en todas las constelaciones, que tiene derecho de poner reglas es Dios. Es Dios. Por eso Él dice en su justicia, la paga del pecado es muerte. El alma que pecara esa morirá. Y yo no daré por inocente al culpable. Ajá, pastor. El hombre culpable porque comete pecado, Dios te da derecho a ofenderse. Si te ha ofendido, hay que pagar. La pregunta es, ¿y el hombre no puede pagar por sí mismo y ya? Sí, claro que sí. Tú te decides, toma la resolución firme y cumple los 10 mandamientos. Y al cumplir los 10 mandamientos, tú serás justificado por cumplir los 10 mandamientos. Y así te gana la salvación y te merece la salvación. Ahora, si no puedes hacer eso, entonces ni te gana ni te merece la salvación. Sigue estando condenado. Tú te pones a pensar, ¿cuándo tú has pasado 5 minutos sin pecar? Una vez más, le voy a decir lo que yo pongo siempre de ilustración. ¿Tú me prestarías tu mente por 5 minutos para yo proyectarla en esa pantalla de todo lo que tú estás pensando, si eso fuera posible? Sí, a un domingo, a un día como hoy ahí, lo que tú has pensado. ¿Tú te atreverías a que yo lo ponga, que los hermanos lo vean? Aquí, lo que tú has pensado en 5 minutos. Hermano, no podemos dejar de pecar mientras estemos en este cuerpo de muerte. ¿Cuántas veces quizás tú has dicho, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
cumple los 10 mandamientos. Nadie puede hacerlo. Y piensa por un momento, nadie puede hacerlo. Lo que estoy diciendo es que por mucho que te esfuerces, tú no podrás cumplir ni siquiera uno en tu vida. O sea, un mandamiento tú lo agarras, el que tú quieras, y no vas a poder cumplirlo durante toda tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Uno cualquiera. Pastor, ¿quiere decir que yo no puedo dejar de robar? No, tú robas. ¿De hablar mentira? No, te hablan mentira. Pastor, usted me está acusando. Piénsalo. Piénsalo. Analízalo. Mira tu vida entera de que tú naciste, que tienes uso de conocimiento, a ver si tú no has mentido, no has robado. Ve, chequea a ver. Por eso es que tú necesitas ser salvado. Con eso voy concluyendo. Tú ves la necesidad que tú tienes de ser salvo. Porque tú ofendes a Dios, eres culpable y no te puedes salvar. Entonces tú estás con la voz de alarma, sálvame, Señor. Y ese es el convencimiento que cada ser humano debe llegar a, ese convencimiento de que es culpable ante Dios, que es reo de culpa, de condenación, que va camino al infierno. Y ahí entonces puede entender su condición y puede entender quién es su salvación. ¿Necesita salvación? Sí. ¿Quién me puede salvar? El que te va a salvar tiene que ser uno que pueda pagar por tus culpas, porque si Él no puede pagar por tu culpa, pasan dos cosas. Él no te puede salvar porque no va a poder satisfacer la demanda de aquel que exige justicia, y por otro lado, si Él tiene que pagar por sí mismo, entonces no va a poder pagar por ti. Y si tú lo quieres englobar, si esa persona no te puede salvar, entonces no es digno de tú poner tu confianza. Tú vas a seguir condenado. Hermanos, y nos quedamos con esto hasta aquí. La salvación es un regalo de Dios, porque tú no puedes salvarte. Por eso que la salvación tiene que ser por gracia. La fe, convicción, certeza, certeza, convicción, certeza de lo que se espera, eso choca en nuestra mente. Convicción de lo que no se ve choca en nuestra mente. La fe salvadora es poner el objeto, la confianza en un objeto adecuado, en este caso Cristo, porque Él sí puede ofrecer salvación y yo me adueño de su obra, etcétera, etcétera. ¿Y de qué tiene que ser salvo? De la culpa y condenación del pecado, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y todo esto, mis hermanos, yo sé que uno lo oye muchas veces. Es como el caso de Romanos capítulo 10, cuando dice que confesara con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ese tipo de terminología la recitamos y no la meditamos. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor resucitado, a quien se le aplicó justicia, yo lo creo en mi corazón que es así, me adueño de eso, entonces confieso a ese como Señor, pero también es mi Salvador. Él me salva de la culpa y condenación del pecado. Por eso que la fe salvadora es una fe puesta en el objeto correcto. ¿Alguna pregunta? Yo espero que nos vayamos de aquí hoy analizando nuestras vidas, ver nuestra fe y en qué y en quién está anclada. Hay toda una vida que Cristo nos enseñó, una obra completa que puso a nuestro favor y que yo debo creer para entonces eso sea puesto en mi cuenta. Es con mi anuencia que debemos saber eso. Oramos. Señor, gracias. Oh Padre Santo, eterno Dios, que esta sea una iglesia que se conozca porque tiene fe en Cristo, porque el objeto donde deposita su confianza sea únicamente en Cristo para salvación. Sé con lo que están escuchando este mensaje, lo que están viendo, aquellos que no tienen fe, oh Padre, la única forma de tenerla es que tú le des fe,
Dale fe para que reciban el regalo de la vida eterna y que eso sea para el bien de sus almas, el bien de la iglesia y la gloria de tu santo nombre. Es en Cristo que estoy pidiendo estas cosas. Amén y amén.